Europa siempre sintió curiosidad por aquello que veía como exótico en el Oriente. Tenía consumos y también tenía relatos a través de los mercaderes venecianos, a través de los viajes de Marco Polo. Hay imágenes que remiten a estos mundos lejanos ya desde la Edad Media. Ahora, en el siglo XIX, sucede algo completamente especial. Nace el orientalismo. ¿Qué es esto? Les doy la bienvenida un viernes más, hoy con un tema que es apasionante para mí, lo voy a decir, ya saben que acá vengo a darme los gustos, siempre digo lo mismo, y que además no habíamos entrado en profundidad, porque bueno, lo mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de algunas corrientes, de algunas pinturas del siglo XIX, Ingres, Delacroix, aparece por ahí la palabra orientalismo. Y para entrar rápidamente al tema, porque créanme que tenemos bastante para charlar hoy, así que pónganse cómodos, y para que también podamos ver esta linda selección de imágenes que ya les voy a contar de qué vienen, quiero detallarles qué pueden esperar de este video. Vamos a hablar del surgimiento del orientalismo, por qué se da en el siglo XIX. A través de los ejemplos que traigamos vamos a abordar sus temas, sus recursos estilísticos, sus necesidades, es decir, sus objetivos. De ahí vamos a sacar las principales características de lo que llamamos orientalismo. Vamos a tratar de entender cuáles fueron sus condiciones de posibilidad y qué pasó a partir del siglo XX. Y con todo esto vamos a sentar las bases para poder continuar el tema porque es muy amplio y hay una gran variedad de casos. Como para ponerle más ambición a esto, porque ya saben que acá somos muy ambiciosos, elegí además casos exóticos dentro del orientalismo, es decir, elegí casos exóticos para tratar lo exótico. A medida que vamos viendo los ejemplos ya se van a dar cuenta por qué. Para recuperar lo que dijimos en la entrada, imágenes de Oriente existen desde la Edad Media, incluso desde antes también. Ahora, a finales, podríamos decir, del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, se despierta un cierto interés por temas que recuperan historia, ya sea a través de la literatura, incluso a través de la ópera. La ópera se anticipó muchísimo. ¿Qué suceden en el Oriente Medio, en ese cercano Oriente? Si pensamos en la música, miles de ejemplos. Piensen en, a partir de Mozart, por ejemplo, El rapto en el Serrallo, Puccini. Tenemos una cantidad de obras y de exponentes que remiten a historias que suceden un poquito encastradas, ¿no? En estos lugares exóticos, sensuales, lejanos, que despiertan la imaginación y también le dan a los artistas, en este caso a los músicos, mucha libertad. Por supuesto, esto lo podemos entender como todo un movimiento literario y artístico. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XIX? ¿Por qué esto se profundiza y hasta se hace prácticamente necesario? Pensemos en el contexto económico, político, histórico en general. El siglo XIX es el siglo del triunfo de la burguesía, del triunfo de la mentalidad y de la economía capitalista, la producción a grandes escalas y la necesidad enorme para que no colapsara todo, de tener materias primas y también de procurar un lugar donde colocar la producción. Esta burguesía y sus gobernantes, aquellos que remiten a estos países desarrollados de Europa, como Francia, como Inglaterra, desarrollan mucho más aún fuertemente su vocación imperialista. Ahora, esto va acompañado de ciertos vaivenes políticos en países como por ejemplo Francia, en donde pasamos por una revolución, ¿no? En 1789. Cae la monarquía, se instala una república y aparece un soldado que hará carrera. Tan buena será su carrera en realidad que terminará siendo emperador. Y se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón será esa figura que emprenda por toda Europa y también por Oriente una campaña que bajo los lemas, podríamos decirlo así, de lo que implicó la Revolución Francesa, conquista todo lo que puede al calor de la Francia civilizada, va a encargarse del mundo, más o menos. Una Francia civilizada que se impone en su mayoría a través de la guerra. Entre 1798 y 1801, Napoleón invade Egipto y Siria. ¿Qué pasa ahí?
el descubrimiento de las antiguas civilizaciones, el interés arqueológico, tratar de comprender qué era la escritura cuneiforme, tratar de entender qué eran esos jeroglíficos egipcios. Esto despierta una pasión enorme, porque además Napoleón iba acompañado de dibujantes, pintores, escritores, etc., que mandaban imágenes, ¿no? Había material para consumir en Europa. Y además de esto, unos 20 años después, hacia 1821, comienza una guerra en Grecia por librarse, por independizarse del Imperio Otomano. Lo que se conoce como la Guerra de la Independencia griega, que despertó pasiones desenfrenadas en los europeos. Grecia, la cuna de la civilización, al mando de estos salvajes orientales. Había que hacer algo. Allí fue Lord Byron, por ejemplo, que claramente le daba para escritor romántico y no para mucho más, porque bueno, nada, en Missolonghi se agarró una peste que terminó muriendo, digamos, no llegó muy lejos. El pobre tipo, Delacroix, entre tantos otros, quedó muy sensibilizado con estas historias. Y bueno, ya vamos a ver qué pasa a continuación. Hacia mediados del siglo XIX tenemos, además, como para poner otro porotito en estas temáticas, la Guerra de Crimea. Y en 1869 asistimos a la apertura del Canal de Suez. ¿Y a qué no saben? Verdi compuso Aída para esto. Tenemos entonces un siglo de conquistas, colonizaciones europeas, guerras de independencia como la de Grecia, y asistimos a que todas las temáticas, a que todas las noticias, a que todos los ojos estaban puestos en el Medio Oriente. Con una suerte muy dispar. Por un lado eran los enemigos, por otro lado era como esta cosa del buen salvaje, ¿no? Término que estoy tomando de la antropología, que no necesariamente refiere a esto. Y termina siendo como un gran cóctel de fascinación, sobre todo por el Imperio Otomano. Esta tendencia recorre toda la producción cultural del momento. Ya dije literatura, dije música. Por supuesto, nosotros nos vamos a dedicar a la pintura, pero también la arquitectura, porque aportaba una estética confusa, pintoresca, que hablaba de esas otras épocas en las que estaban estas civilizaciones, porque supuestamente estaban atrasadas. Civilizaciones que fueron objeto de estudio, como para tratar de, no sé si comprender, pero sí conocer, admirarse y además que no se pierdan ciertos registros. Motivo de todo esto es que, por ejemplo, el gobierno francés encarará en el año 1809 una obra que será el gran insumo para los artistas plásticos. La descripción de Egipto. 24 tomos ilustrados que hablan de la geografía, la arquitectura, los tipos populares, es decir, los tipos físicos, las costumbres, todo referido al norte de África. Yo solo acá les voy a ir pasando algunas imágenes, pero imagínense ustedes lo que esto significaba para la población francesa, en realidad para toda la población europea. Ya de por sí cuando uno ve las ilustraciones, el frontispicio, ¿no? Una mezcla entre griego, pero también con todas las ruinas de Egipto de fondo. Fue la publicación más influyente. Y por supuesto no fue la única, porque hubo muchas que procuraron documentar la cultura de esta región y a través de eso traer ejemplos de tipos arquitectónicos y decorativos. Y por supuesto tienen un gran impacto en Francia, por ejemplo, en el periodo imperial, ¿no? Donde los motivos egipcios abundaban por todos lados. Pero por supuesto no quedó solamente en lo que se podía llegar a hacer en Francia o en Inglaterra. También llegó a Rusia esta manía por este oriente exótico, ¿no? Muchas pinturas egipcias en San Petersburgo. Por supuesto, en el Reino Unido, el Salón Egipcio en Londres. Y es verdad que si en algún momento quieren recorrer estas planchas de imágenes, uno se puede quedar ahí mirando horas. Porque tiene un carácter enciclopédico, porque había mucho dibujo representativo, con lo cual terminó siendo una suerte de material que ilustrara todo eso que se contaba, ¿no? Sobre el exotismo, sobre lo novedoso, sobre lo inusual de estas personas, de estas civilizaciones, porque realmente daba cuenta, según ellos, por supuesto, del carácter ciertamente bárbaro y atrasado de estos lugares, lo cual justificaba la rapiña, ¿no? Se llevaron de todo en pos
de la creación y cuidado de los estados nacionales. Ya viendo esta descripción de Egipto, nos damos cuenta que en estas publicaciones, en esencia, estamos hablando de un mapa que configuraría el orientalismo, que habla de, por supuesto, Egipto, Tierra Santa, Líbano, Turquía, Siria, Grecia, Argelia, Túnez, Marruecos y por supuesto la burguesía adinerada que estaba muy cómodamente en sus cafés literarios en Francia, por ejemplo, pero también en Inglaterra y en otros lugares. Bueno, empiezan a tratar de imitar, ¿no? A tratar de traerse un pedacito del Imperio Otomano ahí cerquita y empiezan a nacer turquerías, por ejemplo, ¿no? Como una representación del Imperio Otomano. La literatura se imagina a todo vapor. Se traducen los cuentos de Las Mil y Una Noches. Saliendo de la literatura, saliendo de los negocios en términos de arquitectura, bueno, se construyen baños turcos, casinos, baños termales árabes, etcétera, etcétera. Ni hablar de las fiestas en donde uno tenía que ir disfrazado, claro, a la moda orientalista. Y ya para poder empezar a meternos a las obras, tenemos que decir 2 o 3 cosas además que dieron una condición de posibilidad muy muy fuerte. Uno tiene que ver con la propia revolución industrial, porque este orientalismo implicó no solo quedarse a consumir en casa, es decir, comprar una revista, un magazine, ir al club o lo que fuera, o ir a una fiesta disfrazado, sino que se inaugura muy fuertemente el tema de los viajes. Los viajeros querían ir a ver de primera mano qué era lo que pasaba en este lugar. Sobre esto después, hacia el final, tenemos unas conclusiones. El ferrocarril y el vapor hicieron todo mucho más accesible, un poco más seguro y, bueno, más fácil de manejar, más corto en el tiempo. Con lo cual, ir hasta Turquía, Marruecos, ahí nomás, cruzando, ¿no?, el Mediterráneo, o mismo Egipto, no era algo tan distante, ya tan remoto. Y como ustedes se imaginan, entre los primeros que estuvieron allí queriendo viajar para representar este espacio, estaban los pintores. El neoclasicismo fue la primer corriente que empezó a tocar estos temas en términos estéticos y de imágenes representativas, sobre todo porque fue el estilo predilecto del imperio, es decir, de Napoleón. Los imperios, reflexión de Charlita de Café, esto uno también lo puede pensar con el imperio romano, siempre se atienen a un tipo de estilo muy sobrio, muy equilibrado, muy armonioso, que permite desplegar la grandeza. Y el neoclasicismo estaba para esto en este momento. Pero a caballo de esto, el romanticismo, ¿no? Toda la otra parte que despliega este mundo exótico, este mundo de ensueños, con lo cual será objeto ni hablar de pintores románticos. Los artistas, ya sea románticos o neoclasicistas, que empezaron a desplegar estas temáticas orientales, fueron descriptos, catalogados, caracterizados como orientalistas. Y nos vamos ya a un ejemplo magnífico como para entrar al tema, porque tenemos la representación del imperio y también de lo exótico, como este Napoleón ante la Esfinge de Gérôme. Es del año 1886, por supuesto es posterior al imperio, ¿no? Es una representación de Napoleón durante su campaña egipcia. Está él, ¿no?, en su caballo frente a la gran Esfinge de Giza. Y al fondo, su ejército que va marchando. Un Napoleón joven. ¿Estará pensando el enigma que le plantea la Esfinge? Un rostro enigmático, ese rostro de piedra, ante el cual el general se mantiene erguido, ¿no? Es decir, habla también un poco de las ambiciones impactantes, titánicas que tenía Napoleón. Pero también nos habla, y hay que pensarlo, de una raza desaparecida. Estas imágenes ya vamos a ver, cuando avanza la idea del orientalismo y empieza a diluirse, fueron interpretadas muchas veces como una advertencia a ver cómo decirlo, a la ambición imperialista. Es decir, todas las civilizaciones en algún momento terminan. Estoy yendo por las ramas una vez más. Sigamos con la imagen un poquito más. Por supuesto, Gérôme, ¿no? Tan prolijito él, tan metódico. Vean el equilibrio, la distribución, el contrapeso. Hay un registro muy minucioso del suelo, de la geografía. Esta obra, además, tiene un tándem
que es Bonaparte en el Cairo, que es la que estamos viendo ahora. Ahí, ¿no? El general llegando a esta ciudad que ha conquistado, a esta civilización que ya perdió el tren, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Y ahora nos vamos a meter en el primer caso exótico. Las primeras pinturas orientalistas que fueron al calor de la campaña napoleónica tenían una vocación de propaganda cultural. Por supuesto, para apoyar al imperio francés, ¿no? Claramente. Un ejemplo bastante controvertido de esto es esta obra que vamos a ver a continuación de Gros. Gros hace esta pieza que muestra a Napoleón Bonaparte cuando visita a los apestados de Jaffa. Un hecho que ocurrió el 11 de marzo de 1799. Gros la pinta en 1804. Bueno, 2 palabras para saber quién fue Gros, de quien se dice que en realidad nunca pisó Medio Oriente ni por casualidad. Lo cierto es que él se formó con David, con Charles-Louis David. Tuvo una vida un poco agitada. Él se tiene que escapar en 1793 a Italia. Nada más lejos del premio Roma. Él de alguna manera hace su recorrido. Entre Florencia y Génova se gana la vida pintando miniaturas. Lo cierto es que en algún momento la cosa entre Francia e Italia no estaba tan bien, con lo cual él requiere protección. Y un poco los hermanos Bonaparte toman a cargo su protección y él tiene una pseudo experiencia militar de retaguardia, en realidad, como para no quedar mal. A partir de eso, él empieza a hacer obras por pedido de Napoleón, por pedido del imperio, y hoy por hoy es asociado a un pintor de este momento del imperio. Pero vamos al cuadro, así les puedo contar qué historia nos muestra. Ahí vemos a Napoleón, que está rodeado de enfermos en el patio de una mezquita. Que se supone que se había utilizado ese patio de una manera improvisada como un hospital de campaña. Lo vemos a Napoleón, ¿no? En el centro de la composición, colocado bajo un arco, es decir, donde se realza su figura. Y por supuesto, Gros nos muestra la valentía de Napoleón, que toca a uno de los enfermos, ¿no? En contraste con lo que uno ve en otros oficiales que están como horrorizados, tratando de evitar todo contacto con la peste. El resto de los apestados, literalmente, está distribuidos por el primer plano como para que podamos ver el momento trágico que está mostrando esto. Postrados, tirados en el suelo, incapaces de moverse, ¿no? A causa de la infección que llevan. Algunos están siendo atendidos por algunos médicos que están ataviados con trajes árabes. Y esta peste fue descrita por Dominique Jean Larrey, que era el cirujano jefe del ejército francés, y que, bueno, describía los síntomas del brote epidémico que supuestamente mataba a decenas de los soldados por día y también a la población local. ¿Qué es lo que pasó? Napoleón conquista esta ciudad palestina, es decir, que era un notición, había que hacer una pintura que reflejara lo que había logrado, lo que estaba logrando el imperio francés. Pero lo cierto es que las tropas francesas habían cometido una masacre, no diezmado, se habían cargado a casi toda la población, niños, mujeres, y eso se hacía muy difícil de justificar ante la prensa internacional y ante las noticias que había que mandar a Francia para que siguiera apoyándolo. La peste fue a consecuencia de la masacre que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a nuestro amigo Gros, pintor? Bueno, pintemos a Napoleón ahí atendiendo a los apestados, cual Jesús, para generar sensibilidad y apoyo de lo bueno que son los franceses. O sea, esta pintura es una fake news total. De esta manera, Gros ayudó a tapar la masacre que había hecho Napoleón en esta ciudad. Y lo hace a través de un lirismo, un exotismo, una habilidad para la construcción de los colores. Hay un remanente lejano de David acá, ¿no? Por supuesto, pero hay colores mucho más vívidos, un tanto más románticos, si se quiere. Y nos pone en el centro a un general que no le teme a la peste, que alienta y cuida a su gente y que se preocupa por todo lo que está sucediendo en la ciudad. Inicialmente, estas temáticas orientalistas se veían, ¿cómo decirlo?, medias rascas, la verdad, no eran considerados temáticas muy, muy interesantes dentro de lo que para la academia podía ser un cuadro de historia. Ahora, en un momento es tan abundante
Y hay tan buenos representantes a nivel pictórico que se suman a ellos, que de alguna manera el género termina triunfando. Y aquel término orientalista, este pintor orientalista que era medio despectivo, pasa a ser algo importante. De hecho, en 1893 se funda la Sociedad Francesa de Pintores Orientalistas, y a que no saben quién era el presidente. Jean-Léon Gérôme, por supuesto. Un pintor academicista, que ya tenía una trayectoria enorme. El punto tal que ya en ese momento, por ejemplo en Gran Bretaña, decir orientalista era decir artista. Miren ustedes cómo cambió el abanico. El academicismo de alguna manera termina consagrando un género que ya, por ejemplo, Ingres había experimentado, como dijimos más de una vez. Y también le dio su impulso a través de la Academia Francesa. Y además que se usó muchísimo, sobre todo en las exposiciones universales. Ahora, ¿qué buscaban estos pintores? ¿Por qué para ellos era atrapante? ¿Porque era exótico solamente? ¿Porque querían apoyar lo que fue en su momento el Imperio Napoleónico? No necesariamente. Hay una búsqueda muy fuerte, y ahora lo vamos a ver en las obras que siguen, de la luz, del color. Hay una buena excusa en el orientalismo para el desnudo, para situaciones de violencia y para el trabajo de los tipos populares. Eso hace que tengamos un abanico expresivo muy amplio, como por ejemplo este baño turco de Ingres, hiperfamosísimo. Ingres, un gran dibujante, que acá por supuesto se toma sus licencias, pero pone desnudos de todas las formas posibles, justificados en un ambiente exótico, porque estas mujeres, la gran mayoría, por lo menos las del primer plano si se quiere, poco tienen de los tipos originarios del norte de África, de Egipto, etc. Ingres había consumido muchísimo y anotaba en sus cuadernos todo aquello que le llamaba la atención. En 1806, cuando viaja a Italia, copia en sus cuadernos un texto en el que se habla de los baños del Serrallo de Mahoma. Y describe, ¿no? Sucede en una zona rodeada de sofás, donde hay mujeres que atienden al sultán, etcétera, etcétera. Mismo también copia carta a los orientales, es decir, se nutre de mucha bibliografía. Porque Ingres tampoco anduvo por ahí, digamos, hasta Roma llegó. Quien sí tuvo una gran iniciativa por viajar a Medio Oriente fue Eugène Delacroix, que viaja a Argelia. Y Delacroix nos sirve para abordar ya los temas que vimos un poco representados anteriormente. Es decir, vemos en Gérôme una pintura ciertamente historicista, podríamos decir, lo mismo que en Gros, que pretende representar un momento histórico. Vemos en Ingres algo que va por otro lado, ¿no? Por la cosa más de color, es decir, algo más recreativo, como el baño turco y las odaliscas y todo esto. Y Delacroix hace los dos tipos de registros. Por un lado, en La Matanza de Quíos, que vamos a ver ahora, él trata de trabajar históricamente algo. Es un cuadro de historia enorme, de 417 por 354, en donde lo que pretende representar es un episodio de la guerra de la independencia de los griegos contra los otomanos, algo que mencionamos como una de las temáticas y noticias que recorría y que llevaba las mentes hacia el oriente. Este episodio de la masacre de Quíos fue literalmente eso. Se mató a 20.000 habitantes de las islas griegas y se sometió a la esclavitud a las mujeres y a los niños que sobrevivieron. La guerra de independencia griega, como ya les conté a través de Lord Byron y demás, despertó muchísima pasión y muchísima adherencia. Y cuando él empieza a pensar en este cuadro, escribe lo siguiente: para el próximo salón deseo pintar un cuadro que tenga como asunto la nueva guerra entre turcos y griegos. De este modo, creo que las circunstancias me permitirán atraer la atención del público. Este fue el cuadro que él estaba trabajando, y en ese mismo momento se expone en el Salón de París la carreta de heno de John Constable, algo que hemos contado aquí. Delacroix ve el uso de los colores de Constable y va y repinta su cuadro. ¿Qué es lo que vemos aquí? 3 pilas de personas de izquierda a derecha, las expresiones de miedo, de tristeza, de frustración, los cuerpos tirados, semidesnudos. Por supuesto, ¿no? Los griegos derrotados, o lo que queda de ellos en realidad. Podemos ver la sangre que recorre el cuerpo de un hombre. A la derecha se encuentra la figura de una mujer vieja que mira hacia afuera con una expresión de horror, algo que por supuesto enfatiza todo el patetismo, a la vez que a la derecha vemos un oficial turco que se está llevando o está tratando de agarrar
a una mujer desnuda, en una suerte de escorzo un tanto extraño, hay que decirlo. Pero lo que se busca es el movimiento, es esta cosa tan desmedida y tan violenta que quiere presentar Delacroix. Hay algo que siempre que se analiza este cuadro se dice y es verdad, y Delacroix acá no presenta ningún héroe, todo lo contrario. No hay alguien que capture la atención por hacer el bien, sino que lo que muestra son a los habitantes, al pueblo en general, como protagonistas, como tristes protagonistas de esta historia, porque son ellos los que sufren la guerra. ¿Ven? Miren, por ejemplo, a esa pareja que está hacia la izquierda, las miradas idas, es realmente un cuadro muy fuerte. A partir de este cuadro, ¿qué es lo que le pasa a Delacroix? Bueno, él viaja al Magreb y siente que tiene que volcarse a una cosa más expresiva, tiene que aprovechar esos colores, tiene que aprovechar esa luz y cambia el registro. Se corre de los cuadros de historia, como por ejemplo este, y desarrolla, por ejemplo, Las mujeres de Argel, en donde vemos un ambiente íntimo, donde hay 3 mujeres pasando el rato, vemos a una esclava que las asiste, vemos cómo recupera la decoración, el ambiente arquitectónico, los colores, el sol que entra desde la izquierda y que ilumina, ¿no?, parte de estas mujeres, deja parte de los ojos en sombra de 2 de ellas, lo cual lo hace como más oculto, más sensual. Se da el gusto acá, ¿no?, de esa pincelada tan romántica, pequeños toques de color independientes, es decir, que no se mezclan, casi de una manera impresionista, ¿no? Juega con las gamas cromáticas, verdes, amarillos, azules, rojos, negro, rosa, es decir, no se pierde nada de todo ese color intenso además. Y hay toda esa cosa también suntuosa, ¿no? Parecen ambientes ricos, nos presenta una belleza femenina, disfrutable, en un tema como esta idea de, ¿no?, las concubinas argelinas en un harén, esta mujer disponible para disfrutar, que hacía las delicias de las mentes de cualquier caballero europeo, ¿no? Vean ustedes qué gran corrimiento y cómo el orientalismo constituye todo un mundo a partir de la mirada sobre el Oriente, que no tiene nada que ver con los registros que había, más bien representativos, si se quiere, de la Edad Media. Representativo en términos de figuras, no había sobreinterpretaciones en todo caso. Acá está la búsqueda de encontrarle la veta a lo abundante, a lo exótico, a lo oculto, a lo disfrutable además, ¿no? Porque en esta cosa tan salvaje también había disfrute y había sensualidad. Y lo interesante es que el orientalismo da para todo. Por ejemplo, acá les traigo un caso bastante exótico para mi gusto, que la verdad, esta obra me encanta, que es el descanso durante la huida a Egipto. Ok, este es un tema religioso, el tema de la famosa huida a Egipto, ¿no? En el arte cristiano. María, José y el niño con un burro que descansan porque se están refugiando, están huyendo y huyen a Egipto. Es parte, ¿no?, de lo que se recupera, que mientras ellos están huyendo de las autoridades romanas, bueno, en un momento descansan. ¿Y qué es lo que vemos acá? A José, ¿no?, que está durmiendo junto a una fogata que ya se está muriendo. El burro está ahí al costado, tratando de pastar algo que encuentra en el desierto. Y una escena maravillosa. A la izquierda, la Virgen María y el niño, que está coronado con un halo de luz, duermen plácidamente en los brazos de la Esfinge, con los ojos vueltos al cielo, donde han comenzado a aparecer las primeras estrellas. Este cuadro suena muy lógico usar la ida a Egipto para tratar el tema desde un punto de vista orientalista. Me parece genial. Lo cierto es que es casi único este caso, porque como siempre remitió a la iconografía cristiana más directamente, es muy raro mezclarlo con una mirada sobre el Oriente. Y a mí honestamente me fascina porque Meursault acá nos pone en un clima un tanto extraño. Es un tema religioso, encarnado desde un punto de vista orientalista y casi en un ambiente o con una construcción onírica. Un horizonte bajo, un clima especial, hay una total extrañeza. De hecho,
un poco, bueno, los nacionalismos románticos se sirven de esto, porque ¿qué pasa también? Cuando pensamos en la conquista, cuando pensamos en las invasiones, cuando pensamos, por ejemplo, en el heroísmo griego tratando de independizarse, ¿qué podemos asociar de todo esto con el cristianismo y con esta huida a Egipto? Bueno, la familia sagrada está siendo perseguida, tiene que exilarse. Por lo tanto, parece bastante válido fundir el cristianismo con el orientalismo. Desde ya, yo hoy aquí me he estado basando en obras de pintores franceses o que ejercieron su arte predominantemente bajo la égida, digamos, de Francia. Ahora, el orientalismo tiene maravillosas expresiones en Inglaterra y para mí, para mi gusto, de las mejores y más generosas y geniales que hay, son aquellas que se dan en España. Porque España es un país exotizado por Francia. Por ejemplo, hablamos de las españoleries en este canal, les voy a dejar el link. Y a su vez España exotiza el Oriente. Y lo exotiza de una manera muy cercana, porque ha tenido contacto. Digo, buena parte del territorio de España en algún momento, y Portugal, estuvo bajo los moros. Con lo cual, las expresiones que se dan en España, miren, si les gustaría, podríamos hacer una nueva entrada en donde retomemos estas expresiones en España y también en Inglaterra. Y hubo otras tantas también, una escuela orientalista en Italia, una escuela orientalista del Cáucaso en Rusia y una escuela del Medio Oriente islámica. Así que imagínense todo lo que tendríamos para hablar de orientalismo. Ahora, quiero que nos acerquemos a algunas ideas para tratar de capitalizar lo que vimos hasta ahora. Lo primero que tenemos que decir es que la pintura orientalista es aquella que se define por su temática y no por su estilo. Vimos casos académicos, neoclásicos, románticos, pero también podríamos mencionar casos simbolistas y otros tantos más que vamos a ver a continuación. Esta escuela orientalista, definida por sus temas, tuvo su gran esplendor durante el siglo XIX y comienza a decaer a partir del siglo XX, sobre todo cuando se empiezan a hacer los estudios postcoloniales. Porque ahí, y acá voy a retomar, por supuesto, ni más ni menos que el estudio de Said, queda claro lo siguiente, y es que el orientalismo se puede definir como la aproximación occidental hacia Oriente, por medio del cual Oriente fue objeto de estudio, descubrimiento y práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Oriente del orientalismo es una construcción de Occidente, es una fantasía de Occidente, a la que aplicó los recursos que tenía, las incipientes ciencias, las expresiones culturales y artísticas, pero no dejó de ser una construcción. Esto lo vamos a profundizar, sobre todo a partir de la experiencia de los viajeros. Los temas que trata el orientalismo son variados y dio para todo, y dio para hacer recorridos temáticos que podríamos encarar en el canal maravillosos. Escenas de caza, los animales exóticos, las escenas de harén y baños. Por supuesto, las escenas más históricas y de guerras y conquistas. Los paisajes y las construcciones típicas. El oasis, las ciudades orientales, las odaliscas y las danzas. Desde ese punto de vista, la seducción, lo erótico. Y también las situaciones de poder sin que a nadie se le mueva una pestaña, es decir, sin generar vergüenzas, porque eran de otra sociedad. Me refiero a la situación de los esclavos, a estas esclavas desnudas que andaban por ahí y que más que ser escenas objeto del repudio, bueno, eran consumidas como exóticas, como interesantes, como ciertas fantasías. El orientalismo, desde ese punto de vista, demuestra, y no fue lo único, tenemos el japonismo, tenemos toda esta mirada, como dije, de las españoladas, demuestra un poco cómo los incipientes estados-nación necesitan diferenciarse del otro salvaje, atrasado, poco civilizado, necesitan sentir o justificar el abuso sobre estas civilizaciones en términos de llevarles civilización y cultura, a la vez que se afirman en, ok, estamos haciendo todo bien, ¿eh? Y otra característica, antes que me vaya de nuevo del tema, es que la pintura orientalista es una pintura marcada fuertemente por el viaje. Hay artistas que
continúan durante mucho tiempo aquello que había inaugurado Gros, Ingres, Delacroix, y vemos coletazos todavía, ¿no? Fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, como por ejemplo Renoir, con esta obra Mujer de Argel u Odalisca, que lo presenta en el Salón de París de 1870. Renoir desde otro lugar, más impresionista, una clara inspiración aquí en Delacroix. Un poco también los colores de las temáticas orientalistas y de estos lugares apuntaban, ¿no?, a los cálidos, bastante saturados. O por ejemplo, Henri Matisse, que desde otro lugar completamente distinto adora el Oriente, viaja al Oriente y pinta, lo incorpora a la técnica que él estaba experimentando. Matisse estuvo 2 veces en Marruecos. Piensen que él fue un pintor que buscó su estilo por todos lados, ¿no? Entre el cubismo, el impresionismo. Se sintió mucho más cómodo con el fauvismo, con esos colores puros, con esos colores tan contrastantes, audaces, ¿no? Planos, sintéticos, y aún así también tuvo que recuperar o quería recuperar de todas las formas posibles su experiencia orientalista. Por supuesto, esto también va a tener un impacto muy fuerte en las artes decorativas, ¿no? Tapizados, alfombras, ebanistería, etcétera, etcétera. Algo que al día de hoy continúa, por supuesto. Pero lo cierto es que a partir del siglo XX, con el desarrollo mucho más fuerte de las ciencias antropológicas, de la sociología, de ciertos estudios culturales, el interés desde el consumo en términos artísticos o literarios, si se quiere, baja. Aún así, sobre todo las pinturas de Gérôme, por ejemplo, o algunas de Gros, serán un insumo muy importante para las películas de Hollywood, porque también se abre un abanico ahí que tenía que ver con una representación muy minuciosa y estudiada, que es otra ala esta, que tiene que ver con Grecia y Roma. Para ir cerrando y profundizar en la idea de la experiencia del viajero, hay algo que es muy patente, por ejemplo, cuando uno ve esta obra que a mí me encanta, de Ingres, que es La Odalisca y la esclava, que, como decía yo, permite mostrar situaciones de poder. Hay un esclavo, hay una esclava que hace música para la señora, para esta mujer del harén, que es algo que nos demuestra, es que a pesar de todas las postales, toda la idealización del exotismo oriental, la sociedad europea tenía muy poco contacto real con realmente esta cultura y con el tipo de vida. En general se tomaban ciertos factores que llamaban la atención y se mezclaban, ¿no?, para de todo ello sacar una idea compositiva. Esto me da pie para volver a Said y para volver a su trabajo, que en realidad después también lo desarrolla un poco más en Cultura e Imperialismo, que es posterior, pero su trabajo, el trabajo más disruptivo, se llama orientalismo. Algo que después seguirá también desarrollando o repensando Foucault. Pero no me quiero meter tanto en eso, sino contarles un poquito de qué va este trabajo y por qué es muy importante para aquellos que no solo estudiamos historia del arte, sino que nos interesa el análisis cultural. Said, en su trabajo académico realizado en Inglaterra, como descendientes, se imaginarán, de una cultura que no era precisamente británica, se centra en el estudio de las relaciones de poder, del conocimiento, de la opinión pública y, en general, de las visiones de la sociedad europea sobre el mundo islámico. Él lo que hace es recuperar todos los estudios y publicaciones, un trabajazo, que hubo sobre el Oriente, es decir, desde la descripción de Egipto de Napoleón, todo lo que se les ocurra, y analiza a partir de eso qué relación se dio entre colonizador y colonizado. Y entiende que, por supuesto, Oriente y Occidente operan como términos opuestos, que se definen, pero se definen por parte de uno solo, que es Occidente. La idea del orientalismo y la creación del orientalismo construye toda una imaginación contra la que se choca el viajero, porque había algo muy interesante, y ahora lo voy a empezar a citar, y es qué pasaba con los testimonios de los viajeros, con los que iban y veían de primera mano todo aquello que primero habían consumido, como lo exótico, etcétera, etcétera. Yo he perdido un reino tras otro, una provincia tras otra, la mitad más bonita del universo, y pronto no conoceré ningún lugar en el que poder refugiar mis sueños. Pero es Egipto lo que más siento haber excluido de mi imaginación y haber alojado tristemente en la memoria. El viajero reemplaza la imaginación y construye una memoria,
Y esa memoria no es ni tan linda, ni tan atractiva, ni tan perfecta como lo era en la imaginación. De hecho, lo voy a citar porque dice Said: el recuerdo del Oriente moderno entra en conflicto con la imaginación, hace que se vuelva a la imaginación, que es un lugar más propicio para la sensibilidad europea que el Oriente real. Para una persona que nunca ha visto Oriente, dijo Nerval una vez a Gautier, un loto siempre será un loto. Para mí es solo una especie de cebolla. Escribir sobre el Oriente contemporáneo en ese momento implicaba desmitificar todo eso, incluso moderno, el Oriente moderno en ese momento, implicaba desmitificar todo lo que se había construido, que parecía que era un Oriente de hace 5.000 años. Porque ese Oriente construido era ante todo un oriental que vive en Oriente una vida de holgura oriental, en un estado de despotismo y sensualidad orientales, imbuido en un sentimiento de fatalismo oriental. La muerte o la decadencia de estas ideas orientalistas se empiezan a dar justamente con la presencia del viajero. Porque, y con esto ya cierro, de este modo se cierra el círculo expuesto al principio. Oriente es algo para lo que los textos no preparan. Regresa para hacer algo sobre lo que se escribe de manera disciplinada. Se puede traducir su extrañeza, descifrar sus significados, domesticar su hostilidad, pero la generalidad asignada a Oriente, el desencanto que se siente tras haberlo visitado, la excentricidad sin solución que exhibe, todo queda redistribuido en lo que se dice o se escribe sobre él. Su Oriente no es Oriente tal, y como es Oriente tal, y como ha sido orientalizado. Creo que todo esto nos da una muy buena base para entender de qué hablamos cuando hablamos de orientalismo. Creo que es muy difícil encarar hoy por hoy el tema del orientalismo solo desde la construcción de una imagen y nada más. Es decir, quedarnos solos con la pintura no nos habla, sino que es muy importante entender las condiciones que se dieron de posibilidad para que naciera y las condiciones que llevaron a la decadencia del tema. En el medio, un mundo de sensaciones, 1000 disparadores temáticos y una gran imaginación y una gran construcción que no deja de ser honestamente atrapante. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Desde ya, si les gustó el tema, me regalan un like. Espero que les hayan interesado estos casitos medios extraños, ¿no? El de la fake news y por supuesto este también que tiene que ver con la inclusión de algo que suena súper lógico, lo tengo que decir, de la familia sagrada. Ahí, el niño Jesús y María abrazado con la esfinge me parecen una maravilla esas obras. Las otras, por supuesto, fueron para ilustrar las distintas corrientes que apostaron y aportaron al orientalismo. Y entonces, porque no paro de hablar, decía yo, si les gustó esta entrada me regalan un like, no olviden de suscribirse al canal. Me encantaría leer sus comentarios al respecto sobre esta entrada y si les gustaría que abordemos algún eje temático o que trabajemos, por ejemplo, el orientalismo en Inglaterra, el orientalismo en España, etcétera, etcétera. Da para todo, les voy a decir, ¿eh? Y para muchos casos extraños también. Entonces, mis contactos de redes para seguir interactuando por allí. También tienen la página web, todo en la caja de descripción y por supuesto están invitados a pasar por la web y suscribirse para las charlitas de café con arte. Estén atentos porque ya voy a estar poniendo una nueva fecha. Si es que cuando vean este video ya no recibieron la invitación. Me callo de una buena vez, como digo siempre. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.